para mí un gusto presentarles esta conferencia que va a dar el doctor Arturo Huerta sobre la renegociación del Telecán y los retos del nuevo gobierno de México. Y primero me permito presentarles al director de nuestra facultad, el doctor Óscar Aguilar Soto, que nos hará una breve presentación del maestro que nos acompaña. Buenos días, compañeros estudiantes, profesores que nos acompañan a esta conferencia. Que les quiero decir, para mí es un verdadero placer estar a un lado de una personalidad como la es el doctor Arturo Prócolo Huerta González, sobre todo porque él fue mi profesor en la maestría. Le estoy hablando de 1985, pero también fue profesor del maestro Jaime Palacios en 1975. Entonces, esto nos indica la experiencia del doctor Arturo Huerta, una personalidad que no solamente tiene medallas nacionales, sino todo un currículo extenso, reconocimiento a nivel internacional. Les leo solamente una semblanza de su currículo. Es profesor titular de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Él en toda su formación tiene doctorado en Economía por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Luego la maestría en Ciencias Económicas en el programa de Estudios Económicos Latinoamericanos para graduados Escolatina, Universidad de Chile, y la licenciatura en la Universidad de Nuevo León, licenciatura en Economía. Esto se titula él de licenciado en Economía en 1975. Esto para mí no solamente significa un viaje, sino una semblanza de suma importancia, porque él tiene una gran actividad académica, una gran actividad investigativa. Ha sido coordinador del posgrado de Economía de la UNAM, ha sido jefe de división de estudios de posgrado de la Facultad de Economía, ha sido director de la revista de investigación económica de la Facultad de Economía, y tiene un currículum enorme. Pero lo que destaco es, entre otras cosas, algunos de sus premios. Premio Universidad Nacional en el área de la investigación de ciencias económicas y administrativas, esto en 1994. Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso, que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Premio Anual de Economía Banamex, entre otras muchas actividades premios, distinciones, grados, cursos, tesis. Quiero decirles que no es fácil estar al lado de él. No es fácil por la gran responsabilidad que significa solamente presentarlo. La conferencia que hoy él nos presenta, la negociación del Telecán y los retos del nuevo gobierno de México, están plasmados en un libro de reciente publicación, muy importante, que lo recomiendo para su lectura, porque ahí está la visión de un economista, ahí está la visión clara de lo que nuestro país ha hecho, cómo ha caminado en materia comercial, en materia de negociación, y cómo esto desdibuja, cómo esto nos presenta una radiografía completa de lo que México es, de su comportamiento y sobre todo en materia de cómo ve él el panorama, no solamente el pasado, sino las perspectivas que tiene el nuevo gobierno.
en materia no solamente de comercio, sino en materia de política económica, en materia de crecimiento y desarrollo para este país. Entonces, no quisiera yo extenderme más, los dejo con el doctor Arturo Huerta González y si usted me lo permite, paso yo a ser o integrarme al público para ser un espectador más y después comentarista. Agradecerte que nos acompañes porque esta no es una visita de hoy y se acabó. Creo que vas a estarnos acompañando de manera permanente, frecuente, si tu agenda así lo permite, para que nos estés llevando bajo tu visión, para que nos permitas compartir contigo en cursos de doctorado, cursos de maestría e incluso con los cursos de licenciatura que podamos tener dependiendo de la agenda que él tiene. Bueno, pues yo con esto me coloco junto con ustedes a apreciar la obra del maestro Arturo Huerta. Muchas gracias. Estamos viviendo momentos, siempre momentos históricos importantes a nivel nacional y a nivel mundial en la cuestión económica. En la posguerra, a partir del 1947, México impulsó todo un proceso, desde la Segunda Guerra Mundial se impulsó todo un proceso de industrialización, y a partir del 47 se instrumentaron políticas proteccionistas justo para proteger la industria y seguir avanzando en el crecimiento en nuestro país. Y la economía mexicana creció de fines de los 30 hasta el 81 al 6.4% promedio anual, gracias, repito, a que el motor del crecimiento era la participación del Estado en la actividad económica, impulsando el proceso de industrialización y un sector agrícola que acompañaba dicha dinámica económica. La situación cambió en los 80 a raíz de la crisis de deuda. En el 86 México ingresa a la Organización Mundial de Comercio, por lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio, en aquel entonces era el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, donde se dejó de lado la política proteccionista y pasamos a políticas de aranceles. Yo recuerdo haber participado en esa discusión cuando se estaba discutiendo la entrada de México al GATT. Los industriales pedían aranceles de 100, 130% para proteger la producción nacional, y el gobierno entró al GATT con un arancel promedio del 34%. Y hoy día la mayor parte, el 70% de los productos tiene arancel cero, y el resto de los productos tiene un arancel promedio de 3%. Es decir, cómo se apostó a esta estrategia de crecimiento hacia afuera, de apertura comercial, se dejó de lado la política proteccionista, repito, en el 86, y cuáles fueron los objetivos que se buscaba con la apertura comercial. Se decía que esto iba a propiciar condiciones de competencia para obligar a los productores nacionales a modernizar su planta productiva, para incrementar productividad, incrementar exportaciones y aprovechar la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos. Se nos decía que esto iba a propiciar la entrada de empresas transnacionales que iban a traer tecnología, que iban a apuntalar este desarrollo tecnológico en nuestro país para incrementar exportaciones y así disminuir el déficit de comercio exterior y evitar los niveles crecientes de endeudamiento en el cual la economía mexicana había caído por los déficits de comercio exterior. Es decir, una característica importante a tomar en cuenta es que la economía mexicana siempre ha crecido con déficit de comercio exterior, es decir, importamos más allá de lo que exportamos. Lo que la economía mexicana importaba en los 40, 50, 60 y 70 era sobre todo bienes de capital y insumos, materia prima asociada al proceso productivo. Y se avanzó en la asociación de importaciones de bienes de consumo duradero. En el contexto de política proteccionista se protegieron todos los bienes excepto bienes de capital, porque se decía que había que garantizar la calidad y rentabilidad de los bienes, de la producción de los bienes finales, y de ahí que se permitía la importación de bienes de capital. Entonces, de ahí que el crecimiento pues, requería importación de bienes de capital, porque no lo producíamos internamente, ¿no?
Entonces de ahí que estos déficits de comercio exterior terminaron conllevando crecientes niveles de endeudamiento, ¿no? Y caímos en la crisis de deuda del 82. Entonces de ahí que los tomadores de decisiones dijeron, no, hay que ser competitivos, y para ser competitivos hay que abrir la economía, generar esa competencia entre importaciones para obligar a los productores nacionales a que movilizaran su planta productiva. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que los productores pues, no modernizaban la planta productiva para encargar el proceso de competencia entre importaciones, sino pasaban a comercializar los productos importados, ¿no? Fíjense ustedes, en 1980 la industria manufacturera era el 23% de la actividad económica nacional. Hoy día es el 17%, es decir, hay un proceso de desindustrialización. Igual en el sector agrícola perdimos la autosuficiencia alimentaria, éramos superavitarios, bueno, y con la apertura comercial pasamos a ser deficitarios, y en los últimos años, los últimos 2-3 años somos superavitarios en el sector agrícola por el aguacate, por las hortalizas, y también introducen en la agroindustria a la cerveza. Pero importamos todos los granos básicos, importamos el 90% del arroz que consumimos, importamos frijol, trigo, los productos para los animales, para la carne, ¿no? La soya, etc. Y se ha trabajado bajo el principio de que para qué producir internamente si sale más barato importar, como si siempre fuésemos a tener dólares baratos. Y la cuestión es la siguiente, ¿no? De que, espérate, ¿dónde estabas? Cómo la apertura comercial nos ha llevado a importar más allá de lo que exportamos, justo porque no tenemos condiciones productivas competitivas para encarar el proceso de competencia. Es decir, si tú te abres el comercio, o sea, fíjense, los países del sudeste de Asia, ellos se abrieron el comercio en el 85-86, igual que México, que procedió al GATT, entró al GATT en el 86. Pero ellos ya tenían sus productos ubicados en el mercado internacional, los productos coreanos, Taiwán, Singapur y demás, porque tenían niveles de competitividad. Entonces se abrieron ellos porque ya eran competitivos. En cambio nosotros nos abrimos en el 86 en un contexto de década perdida donde no había ni inversión pública ni privada. Y la cuestión es, ¿quién gana en el libre comercio? Ganan las empresas que tienen una productividad por arriba de la media internacional. Y perdemos los que tenemos una productividad por debajo de la media internacional, y ahí se ubica México. Y luego también, o sea, vamos a ver quién gana en el libre comercio son las empresas transnacionales, o sea, que es de los países. O sea, Estados Unidos es un país perdedor del libre comercio, y vamos a ver más adelante. No por nada Trump está cuestionando el libre comercio, porque ellos han pasado a tener menos industria de la que tenían antes. Entonces las empresas norteamericanas han ganado. ¿Por qué? Porque muchas se trasladaron a China, otras se trasladaron a México, en otras partes del mundo, aprovechando la baratura de mano de obra o las ventajas comparativas, competitivas que los otros países ofrecen, ¿no? Los Estados Unidos están porque las empresas regresen a su país. ¿Punto por qué? Para potenciar la economía norteamericana, porque, repito, en el libre comercio son las empresas transnacionales las que han ganado. Ahora, entonces, México, al no tener condiciones de competitividad, al tener baja productividad, se ha recurrido a los bajos salarios. O sea, yo en uno de mis libros tengo una gráfica donde la productividad ha crecido y los salarios no han crecido. Entonces, el costo laboral es salario sobre productividad. O sea, crecer más la productividad que los salarios, te disminuye el costo laboral justo para bajar costos y mejorar competitividad. Entonces, y al no crecer los salarios, ¿qué pasa? Se contrae el mercado interno. Pero resulta que el crecimiento de exportaciones no te jala a la economía nacional. ¿Por qué? Porque las exportaciones de manufactura tienen un alto componente importado. Las empresas transnacionales, que son las exportadoras, triangulan, traen insumos baratos de China y de Asia, aprovechan la baratura de mano de obra, aprovechan la ventaja de localización que tenemos entre el principal mercado del mundo y se exporta a Estados Unidos. Entonces, esa dinámica de exportaciones manufactureras no irradia, repito, al conjunto de la industria, por el alto componente importado de los insumos que utilizan. Y aparte, repito, contraen salarios que te contraen el mercado interno. Entonces, vemos en esta ecuación, ¿no? Tenemos las importaciones mayores que las exportaciones dentro del comercio exterior, que conduce a que el ahorro sea menor que la inversión.
por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Las empresas caen en deuda. O sea, este déficit de comercio exterior me lleva a descansar en mayor deuda externa para poderlo financiar. Y al ser las empresas nacionales desplazadas por las importaciones, merma su dinámica de acumulación, ¿no? Y por lo tanto, para sostener este déficit recurren al endeudamiento. Entonces vemos que ha crecido tanto la deuda externa como la deuda interna, tanto del gobierno como de las empresas. ¿Derivado de qué? De este contexto de libre comercio. Entonces hay una creciente dependencia de la entrada de capitales. Entonces, toda la política económica se ha dirigido por la entrada de capitales. ¿A través de qué? Una alta tasa de interés. O sea, ahí tenemos el diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos. Ya la tasa de interés de México está a 8%. La tasa de interés de Estados Unidos la pasaron a 2.25, ¿no? Y ese diferencial atrae entrada de capitales. Y también está la misma política de austeridad fiscal, donde el gobierno tiene años, décadas, dejando de invertir en Pemex, en la CFE, en infraestructura, para lograr el superávit fiscal. Y al dejar de invertir, el gobierno en los sectores estratégicos le abre la puerta a la inversión extranjera y a la inversión privada para invertir en dichos sectores. Entonces eso promueve entrada de capitales. Ahí están las reformas estructurales de privatización y extracción de la economía, ¿no? ¿Justo por qué? Porque la economía depende en forma creciente de la entrada de capitales derivada de esta política de apertura comercial, donde México no tiene condiciones de competitividad para hacer frente a importaciones. Entonces, si México ha mantenido este contexto de economía abierta y dólar barato, ¿no? Es justo, ¿por qué? Porque sustenta en torno a entrada de capitales. Entonces, la política económica dirigida por entrada de capitales me atenta sobre el crecimiento económico, porque las altas tasas de interés para que venga capital financiero me frenan la inversión productiva. La política de austeridad fiscal, donde el gobierno deja de gastar, donde esto ha venido disminuyendo su participación en la actividad económica, esto contrae el mercado interno y en consecuencia frena la dinámica económica. Entonces, esta política de austeridad fiscal, mi alta tasa de interés y el dólar barato me atenta sobre el crecimiento económico. Entonces, al no desarrollarse la industria ni la agricultura, sigue el déficit de comercio exterior. O sea, tengo que recurrir a importaciones porque ya no tengo producción suficiente para satisfacer el mercado interno, ni los componentes que están en las exportaciones. Entonces, caigo en un círculo vicioso de mayor déficit de comercio exterior y depender más de la entrada de capitales. Sigo con la misma política económica de promover entrada de capitales, pues sigue frenando el crecimiento económico y sigo extranjerizando la economía. Y dentro de esta cuestión de la entrada de capitales está el lavado de dinero, donde el gobierno dice que ataca, pero no lo ataca en su corazón al narcotráfico, que es el lavado de dinero. Este país lava alrededor de 50.000 millones de dólares anuales, ¿no? Que son funcionales ¿para qué? Pues para estar financiando el déficit de comercio exterior como el déficit de cuenta corriente. El déficit de cuenta corriente incluye el pago de servicio a la deuda y toda la rendición de utilidades que las empresas nacionales ubicadas en el país realizan, y todo el pago de la inversión extranjera, financiera, también ubicada en el país, ¿no? Entonces, la bronca es que la economía no genera condiciones de pago. O sea, si tú te endeudas, pues tú tienes que crear condiciones de ingreso para poder pagarla, ¿no? O sea, la deuda en sí no es mala, siempre y cuando la canalizas a incrementar la capacidad productiva, a incrementar el ingreso para generar el excedente necesario para el pago de la deuda. Si la economía ha caído en sobreendeudamiento tanto del sector público como del sector privado, es que ese mayor endeudamiento me sigue retroalimentando el déficit de comercio exterior. O sea, se filtran esos recursos al exterior y no, ese endeudamiento no se está traduciendo en mayor inversión para crear la riqueza necesaria para el pago de la deuda. Que vamos a una crisis de la deuda, no tengo la menor duda, ¿no? Fíjense, la tasa de interés de referencia está a 8%. La tasa de interés a la cual la banca presta es el doble o el triple. Y la actividad económica este año vamos a crecer al 2%. ¿Cómo vas a pagar una tasa de interés del 15, el 20% si el ingreso nacional está creciendo en 2%? ¿Está claro? Pues que va a aumentar, que está aumentando el problema de cartera vencida, está aumentando. Y al penalizarse la cartera vencida, termina desestabilizando el estado bancario, termina creando un contexto de crisis. Entonces,
La economía, al depender de la entrada de capital, estamos sujetos a los vaivenes de la economía internacional. Dependemos de cómo le va el precio internacional del petróleo, cómo le van las exportaciones, cómo le va la tasa de interés de Estados Unidos. Estados Unidos está aumentando la tasa de interés, entonces esto nos lleva a mayor tasa de interés, y al aumentar México la tasa de interés, pues menos vas a crecer, te encarece el crédito, te frena la actividad económica, ¿no? Y luego vamos a ver cómo Estados Unidos está poniendo aranceles que van a mermar más la capacidad de crecimiento de la economía. Ahora sí, la siguiente. Entonces, al tener presiones negativas sobre el sector externo, al estar aumentando el déficit del comercio exterior, lo lleva a depender de entrada de capitales. El crecimiento económico, ¿qué requiere? El crecimiento económico requiere baja tasa de interés, justo para aguantar el crédito y así incrementar la inversión. Pero no puedes bajar la tasa de interés porque tienes que tenerla alta para que el capital venga y no se vaya. ¿Está claro? ¿No? Entonces no puedo bajar la tasa de interés para impulsar la inversión y el crecimiento, porque el capital se me va. Y la bronca es cómo voy a financiar ese déficit del comercio exterior. Y luego también, con respecto al gasto público, ¿por qué predominan las políticas de austeridad fiscal? Y el candidato de Jorge, ahora a partir del 1 de diciembre, está planteando austeridad fiscal de Jaime. Entonces, la bronca es que si el gobierno trabajase con déficit fiscal, ¿qué va a decir la gran publicidad del sector financiero? El déficit fiscal va a generar inflación, va a llevar a la devaluación, entonces yo mejor me voy. Entonces está como política de austeridad fiscal. ¿Justo para qué? Para mandar señales de que vas a mantener baja inflación, de que no vas a generar presiones sobre el tipo de cambio, para que el capital venga y no se vaya, ¿no? Pero al mantener la austeridad fiscal, sigues frenando el crecimiento económico, porque el crecimiento económico requiere incremento del gasto público, para poder dinamizar el mercado interno y así la inversión privada y el crecimiento. Entonces no hay política contracíclica frente a la que hay exportaciones. O sea, si viene, lo vamos a ver ahorita, como en los acuerdos anunciados el 27 de agosto por Trump, este acuerdo bilateral comercial México-Estados Unidos, Estados Unidos impuso sus condiciones, donde México le va a comprar más y le va a vender menos. Metió estas reglas de origen de 40-45% de la industria automotriz con salarios mínimos de $16 la hora, y esto va a frenar el crecimiento de exportaciones. Y entonces, si te van a caer las exportaciones por las políticas arancelarias que te están colocando y las nuevas normas, reglas de comportamiento que Estados Unidos está estableciendo, entonces tú tendrías que tener incremento del gasto público para dinamizar el mercado interno, pero no. Ya se nos sigue la austeridad fiscal y el próximo gobierno va a seguir la austeridad fiscal. Entonces no vamos a crecer ni para afuera ni para adentro, ¿no? O sea, no tenemos política contracíclica. O sea, si caen las exportaciones, tú tienes que dinamizar el mercado interno. Para dinamizar el mercado interno, tendrías que incrementar el gasto público. Tendrías que bajar la tasa de interés para impulsar el mercado interno. No, seguimos con alta tasa de interés y política de austeridad. Entonces, y luego, si tienes un déficit externo, ¿no?, pues tendrías que disminuirlo para no depender de entrada de capitales. Pero no, los gobiernos siguen apostando a seguir promoviendo entrada de capitales, a tener superávit en la cuenta financiera para financiar el déficit. Y ahí las altas tasas de interés en los procesos de privatización donde estamos, ¿no? No por nada este vato está corrigiendo con respecto a la reforma petrolera. Había dicho que ya no iba a haber más licitaciones, y dice, no, sí, vamos a licitar a partir de diciembre. ¿Por qué? Porque requiere entrada de capitales, ¿no? Para seguir financiando el déficit de cuenta corriente y seguir manteniendo la libre movilidad de mercancías y capitales. Y si seguimos sumando lo mismo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, entremos con la política de Donald Trump. Fíjense, no obstante que Estados Unidos promovió por décadas el libre comercio, en la perspectiva de abrir mercados a sus industrias, a sus empresas, resulta que desde que China ingresó a la Organización Mundial de Comercio en el 2001, China le ha venido poniendo el mandado a nivel mundial y en el propio mercado norteamericano.
Y fíjense, el déficit que Estados Unidos tiene con China es de 367 mil millones de dólares, ¿no? Y eso pues frena su dinámica económica. Es decir, en vez de que los americanos estén comprando productos norteamericanos, están comprando productos asiáticos de China y de otras partes, ¿no? Entonces, de ahí que desde la campaña pasó a cuestionar el libre comercio, pasó a cuestionar los tratados de libre comercio. Pero no solamente él, sino también el senador Sanders, que era precandidato demócrata, también estaba cuestionando el libre comercio. Es decir, la gente que tiene visión estratégica de nación, pues lógico, está preocupado por su país. Entonces, bueno, esta política nos ha llevado a tener menos industria, menos crecimiento económico. Entonces no podemos seguir con libre comercio porque estamos perdiendo frente a China, frente a otros países, ¿no? Entonces gana Trump y es consecuente. Lo primero que hace al llegar, se sale de los acuerdos y de las pláticas del Tratado Transpacífico y empiezan las negociaciones con respecto del Telecán. Y finalmente, el libro que fue escrito el año pasado, sale publicado en marzo o abril de este año, ya el libro indicaba que íbamos a caer en acuerdos bilaterales, ¿no? Porque él tiene toda la política en contra del multilateralismo y a favor del bilateralismo. ¿Por qué? Porque en el multilateralismo participan un montón de países, ¿no? Y ahí se disminuye la fuerza de Estados Unidos frente a los otros países. En cambio, en los acuerdos bilaterales, ¿no? Pues Estados Unidos es el país fuerte que pone las normas, las reglas a su favor, tal como aconteció en este acuerdo que se anunció el 27 de agosto, ¿no? Y ahí están las negociaciones con Canadá, que todavía no, el plazo se termina estos días. Canadá no está dispuesto a ceder, como México cedió. ¿Qué pasó? ¿Quiere prender o qué? Me voy a aquel lado porque a mí el aire me afecta. 120. ¿Dónde se la paga? Porque ya... Tiene un botón ahí al lado del medidor. Otro cabezazo. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, repito, es un gobierno pragmático, ¿no? Que lucha por sus intereses. El año pasado me entrevistó Carmen Aristegui en CNN y se sorprendió cuando yo defendía a Trump. Dijo, no, es que Trump tiene una política a favor de su país, ¿no? Que México sale afectado, pues sí sale afectado. Le dije, ¿por qué? Porque México ha dependido de Estados Unidos, pero México debería responder con una política nacional. Así como Estados Unidos está respondiendo con una política nacional en favor de su industria, México también tendría que responder con una política arancelaria, ¿no? En favor de la producción nacional. Pero no, aquí se sigue defendiendo el libre comercio. Entonces, Estados Unidos está poniendo aranceles a sus importaciones justo para proteger la producción nacional y también está bajando los impuestos a las corporaciones. ¿Para qué? Para que tengan excedente para incrementar la inversión y aprovechen esos aranceles para avanzar vía sustitución de importaciones, es decir, producir internamente los bienes que están importando, ¿no? Y de hecho la economía de Estados Unidos está creciendo este año 4.1%, el doble de los años anteriores, evidenciando que le está dando respuesta, ¿no? Que están respondiendo a esta política. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser la repercusión de los aranceles en el resto del mundo, ¿no? Muchos dicen, no, que esto va a llevar a la recesión. Pero de nuevo, todo va a depender de cómo los países afectados, entre comillas, responden, ¿no? Porque si México, ante las imposiciones que está colocando Estados Unidos, este acuerdo bilateral, comercial, sigue con alta tasa de interés y con contracción del gasto público, pues sí, ni vamos a exportar, ni vamos a crecer para adentro. Entonces, si te van a frenar las exportaciones, los aranceles, pues tú tienes que tener una política para crecer todo el mercado interno. Y si no creces, es porque no estás instrumentando esa política de crecimiento hacia el mercado interno. Entonces vienen todas las negociaciones en México y Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit con México, pero porque las empresas triangulan. Ahí están los datos en el texto. México tiene un superávit con Estados Unidos en nuestras cuentas de 110 mil millones de dólares. Pero tiene un déficit México con China de 65 mil millones de dólares, con el resto de Asia de 54 mil millones de dólares, con Europa de 25 mil millones de dólares. Y esos déficits superan el superávit que tenemos con Estados Unidos. ¿Por qué?
Porque las empresas triangulan, decíamos. Traen insumos de China, de Asia, aprovechan la mano de obra y exportan a Estados Unidos. Entonces ahí el superávit con Estados Unidos. Porque dice Tom, no es que México ha ganado. No, México no ha ganado. Quien ha ganado es China. Y sin estar dentro del Telecán, ha sido la economía victoriosa. O sea, del 94 a la fecha, Estados Unidos trae un crecimiento de 2.7% promedio anual, Canadá de 2.6%, México 2.4% y China un crecimiento de 9.1% promedio anual en todos los años del Telecán. Entonces, Estados Unidos, repito, en este acuerdo que finalmente se va a firmar, espero que no, Estados Unidos va a disminuir el déficit que tiene con nosotros, México va a disminuir el superávit que tiene con Estados Unidos, que sumado a los déficits que tiene con los restos de los países, vamos a ver incrementado el déficit del comercio exterior. Y eso nos va a frenar más la actividad económica y nos va a llevar a depender más de la entrada de capitales. La bronca entre Estados Unidos y China, ¿no? Estamos viendo la guerra comercial que se está dando, cómo está incrementando los aranceles a más y más productos, y ahí viene toda una discusión de quién va a ganar esta guerra comercial. Trump dice que Estados Unidos va a ganar la guerra comercial, pero resulta que el gobierno de China está reaccionando con mayor inversión al desarrollo tecnológico, está reaccionando con incremento salarial, con mayor incremento de los créditos y del gasto público para dinamizar el mercado interno. Y está apuntalando el desarrollo tecnológico, ¿para qué? Para incrementar productividad y así contrarrestar los aranceles que Estados Unidos le coloca a sus productos. Pero también está habiendo un cambio de estrategia de crecimiento de China, y ya no seguir apostando tanto al crecimiento hacia afuera, sino apostar al crecimiento hacia adentro. Y de ahí los incrementos salariales que están dando y la política de mayor expansión del crédito al consumo y toda la política de incremento del gasto público para dinamizar su mercado interno. Y es un mercado de 1.300 millones de habitantes, ¿no? De un potencial de crecimiento tremendo, ¿no? Y viene toda la cuestión esta, la expectativa de crecimiento del comercio mundial y de la economía mundial, ¿no? Es decir, China venía creciendo al 10% promedio anual o al 12%, y en los últimos años, a raíz de la crisis del 2008-2009, está creciendo al 6.7% promedio anual. Y muchas economías que dependían de China, pues lógico, al desacelerarse China, pasa a disminuir menos en materias primas, entonces afecta la dinámica económica de muchos países latinoamericanos que están exportando hacia China. Entonces, la cuestión, y de hecho el comercio mundial del 2010 a la fecha trae un crecimiento menor que el crecimiento que el comercio mundial tenía anteriormente, y cada vez está creciendo menos, y menos va a crecer el comercio mundial ante los aranceles que están estableciendo Estados Unidos y que están generalizándose en muchos países. Entonces eso nos debería a nosotros llevarnos a pensar que la bronca es que el gobierno mexicano sigue teniendo en mente la estrategia de crecimiento hacia afuera. O sea, no tenemos estrategia de crecimiento hacia adentro. Y una estrategia de crecimiento hacia adentro implica incremento de empleo, incremento de salarios, implica políticas proteccionistas, implica gasto público deficitario, que no está en la mente de la gente que nos ha gobernado ni de los que nos van a gobernar. La siguiente, por favor. Entonces, veamos el acuerdo comercial bilateral México-Estados Unidos. Se elimina el capítulo de controversias, el capítulo 19. O sea, ¿qué implica esto? O sea, las disputas comerciales eran tribunales internacionales los que decidían, ¿no? Entonces el gobierno norteamericano decía, no, eso vulnera mi soberanía, ¿no? Que sean mis tribunales. Entonces México accede, o sea, Canadá siempre dijeron que ellos nunca iban a aceptar la eliminación del capítulo 19 y México lo aceptó, o sea, digamos, subordinándose a las presiones de Estados Unidos. Entonces van a ser los tribunales de Estados Unidos los que decidan las controversias que se den en el comercio entre ambos países. Fíjense, en el sector agrícola, o sea, esto, o sea, te podría decir, más que todavía no conocemos, pero esto es a raíz de lo que la misma prensa norteamericana ha venido informando, ¿no? En el sector agrícola se eliminan los subsidios a las exportaciones agrícolas. Es decir, México no va a poder tener política agrícola, ¿no? Para,
fomentar exportaciones o avanzar en la producción interna de los insumos de los granos básicos. En la cuestión de energía se prohíbe los subsidios a las empresas públicas, es decir, no subsidios a Pemex, no subsidios a la CFE. O sea, se colocan en igualdad de circunstancias estas empresas frente a las nacionales, siendo que las nacionales tienen mejores condiciones financieras, mejores condiciones tecnológicas que las nacionales. Entonces van a arrasar, ¿no?, más de lo que ya venía aconteciendo sobre la industria nacional. Y luego también la cuestión de la agricultura se incluye en los transgénicos, ¿no? En la misma campaña del candidato de Jaime, ¿no?, decía no los transgénicos, ¿no? Y resulta que el acuerdo contempla incorpora los transgénicos en el sector agrícola. La cuestión de la manufactura, ya señalé, valor agregado nacional 75% y 40-45% con salario de $16 la hora. Varias plantas norteamericanas van a tener que trasladarse a Estados Unidos para cumplir con estas normas, ¿no?, porque no las cumplen en México. Entonces Estados Unidos va a reducir su déficit y México lo va a incrementar el déficit total. ¿Por qué México opta por un mal acuerdo ¿por qué dijo no a este acuerdo comercial? Prefiere un mal acuerdo ¿para qué? Para decir, ¿cuál fue el discurso de unos y otros? Es para crear certidumbre. ¿Certidumbre para quién, carajo? ¿No? Pues para que sigan viniendo empresas internacionales para exportar a Estados Unidos, aunque pasen a exportar menos. Como el país requiere entrar de capitales, entonces seguir manteniendo la puerta para que vengan inversiones para producir para Estados Unidos. Pues resulta que, de nuevo, no obstante que hemos exportado, terminamos importando más de lo que exportamos. Y luego, repito, esta situación se va a recrudecer más con este acuerdo bilateral. La que sigue, por favor. ¿Hoy? Entonces, la guerra comercial Estados Unidos-China y la insustentabilidad del libre comercio. Esta es la última lámina. ¿Quién ganará? ¿No? Y las consecuencias. Bueno, ya un poco ya lo dije, ¿no? Es decir, fíjense, la inversión de China es el 45-46% del Producto Interno Bruto. Los Estados Unidos es el 20 y tantos. O sea, China está invirtiendo mucho más en fuerzas productivas, en productividad que Estados Unidos. Entonces, esta tendencia de que Estados Unidos está venido perdiendo hegemonía a nivel mundial, va a seguir. O sea, este propósito de Trump de America First, o sea, volver a hacer lo que fueron antes, no hay posibilidad alguna, por más aranceles o por más disminución de las empresas que se están estableciendo, ¿no? O sea, la fuerte inversión que China ha venido realizando y la que sigue realizando seguirá apuntalando el desarrollo tecnológico y seguirá creciendo mucho más que Estados Unidos, y en los pocos años va a ser la economía hegemónica a nivel mundial. Esta cuestión, ¿será el mundo multipolar o bipolar? ¿No? Sí, porque antes era, Estados Unidos versus Rusia, ¿no? Luego China ha venido creciendo, ahí está de nuevo el poder creciente de Rusia, ¿no? Luego vemos la cuestión de los países árabes y entonces hay toda una discusión, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con respecto a esto en torno a la geopolítica? Hay quienes dicen que va a estar la cuestión bipolar entre Estados Unidos y China, ¿no? Y que seguirán las disputas comerciales, los aranceles y demás, justo dentro del mismo propósito de Estados Unidos de proteger su industria, apuntalarla frente a la industria de China. Eso va a seguir, ¿no? O sea, y luego lo que coloco yo acá, ¿no? O sea, el proteccionismo, desde mi perspectiva, llega para quedarse. O sea, no hay viabilidad para mantener el libre comercio. ¿Por qué? Porque el libre comercio lleva a la mayoría de los países a tener déficit de comercio exterior. ¿Cómo lo vamos a financiar? Y no solamente cómo vamos a financiar, sino que ¿qué es lo que te genera el déficit de comercio exterior? Te pasa a generar menos industria, menos agricultura, menos empleo, menos salarios, y termina creando no solamente problemas económicos, sino también políticos y sociales, ¿no? Entonces, ¿qué más va a vender México para financiar el déficit de comercio exterior después de la industria petrolera, ¿no? Me decía un profesor de la UNAM la semana pasada, dice, no, pues ahí está Baja California, mira, las playas ya se vendieron en todo el país, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos llevan esos modelos económicos?
a que el país no nos pertenezca. Entonces, no puedes seguir políticas económicas que no satisfacen las demandas de la población y que te comprometen tu soberanía y el mismo manejo de la política económica para satisfacer las demandas nacionales. Entonces la cuestión es que si México ha trabajado en contexto de libre movilidad de mercancías y capitales, repito, es porque ha habido entrada de capitales. Y esa entrada de capitales se tiene derivada de la política macroeconómica dirigida que venga, antes de ingresos de autoridad fiscal, y esa entrada de capitales se tiene porque hemos estado vendiendo al país. Y ahora tenemos más activos que vender, ¿no? Entonces, y por lo tanto, te pasa a ser insostenible seguir manteniendo esta política. O sea, una cosa que siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Las políticas económicas no son neutras, responden a intereses de clase. En el libre comercio han ganado las empresas transnacionales, han perdido las empresas nacionales, han perdido los países. En la libre movilidad de capitales gana el capital financiero, o sea que aprovecha la rentabilidad de diferentes países. Cuando un país deja de ofrecer la rentabilidad se va y al irse te crea un contexto de crisis, ¿no? Entra capitales, ¿por qué? Porque el país tiene activos que ofrecer rentables, pero una vez que el país ya no ofrece activos rentables, ese capital deja de venir. Y al dejar de venir, tú ya no tienes condiciones productivas internas para mantener condiciones de crecimiento, ni condiciones de estabilidad, ni mantener las condiciones de libre movilidad de mercancías y capitales, y va a otro contexto de crisis. Bueno, retos a encarar. Entonces decíamos, la economía va a continuar con presiones sobre la tasa de interés, presiones sobre el tipo de cambio. O sea, la tasa de interés de Estados Unidos va a seguir aumentando, ya lo dijeron esta semana. Entonces, al aumentar la tasa de interés de Estados Unidos, pues, incentiva que el capital se invierta en Estados Unidos, ¿no? Así ganas con la tasa de interés y te cubres ante la devaluación, o sea, de inversiones en dólares. Entonces, eso va a llevar a que el Banco Central de México siga aumentando la tasa de interés, ¿no? Y al aumentar la tasa de interés, el gobierno es altamente endeudado. Entonces, le va a presionar sobre sus finanzas públicas. Y el nuevo gobierno ha anunciado que va a trabajar con austeridad fiscal. Entonces, si te incrementa el costo de la deuda, ¿no? Y te va a hacer discusiones sobre el tipo de cambio que te incrementa el costo de la deuda externa en términos de pesos, para mantener la austeridad fiscal, pues, no sabe economía estos datos, dice, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a tener que restringir fuertemente el gasto de inversión para mantener la austeridad fiscal, ¿no? Y aparte dicen, no vamos a querer mayor deuda. Es no saber nada de economía, ¿no? Porque, bueno, entonces la bronca es la siguiente, que si el gobierno reacciona con políticas de contracción del gasto de inversión para mantener la austeridad fiscal ante la mayor tasa de interés, las presiones del tipo de cambio que te presionan sobre las finanzas públicas, vamos a un contexto de recesión, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo vamos a encarar esta situación? ¿No? Sí, porque el gobierno de Estados Unidos va a seguir aumentando tasa de interés, entonces tú no lo puedes bajar para crecer. Vas a tener que aumentarlo para que aumentarlo se te vaya, ¿no? Y si le sigues aumentando, repito, vas a aumentar el problema de cartera vencida, vas a invertir menos, vas al estancamiento, ¿no? Bueno, ahorita vamos a retomar el efecto de contagio, ¿no? Está la situación en Argentina, que está una crisis de proporción. Turquía, que la está librando porque el presidente está implementando políticas de control de cambios para evitar prácticas especulativas. Y la bronca es de que el contexto de globalización en el cual estamos, de libre movilidad de mercancías y capitales, te lleva a lo que si hay un gran problema en una gran economía, pues repercuta en el resto. Te dicen, no, pues es que Argentina y Turquía no tienen las dimensiones para afectar al resto. Pero es que el resto de los países no estamos muy alejados de los mismos problemas que enfrentan aquellas economías. Tenemos déficit del sector externo, déficit de cuenta corriente, tenemos una deuda que está creciendo, ¿no? Una deuda que está creciendo y sigue siendo sujeto a las alzas de la tasa de interés de Estados Unidos, que te repercute sobre tu tipo de cambio, te lleva a seguir sujetando políticas de alta tasa de interés que te llevan, más temprano que tarde, a problemas de insolvencia e inestabilidad bancaria. Entonces te dicen, no, es que hay que mantener fundamentos económicos sólidos, ¿no? Para mantener condiciones de estabilidad, como la cuenta corriente, las finanzas públicas, la deuda pública, la inversión. Fue el mismo discurso que Agustín Carstens, que estaba secretario de Hacienda allá en el 2008 y 2009, decía, ¿no?
No, la economía mexicana tiene finanzas públicas sanas, ¿no? Tenemos fundamentos macroeconómicos sanos, y la actividad económica del 2009 cayó en 6.5% promedio anual. Es decir, no son, es más, ni siquiera tenemos fundamentos macroeconómicos sólidos, hay presiones sobre las finanzas públicas. Fíjense, a pesar de que Peña Nieto inicia el diciembre del 2012, ¿no? La deuda actual es el doble que la deuda que tenía en diciembre del 2012. No obstante que estuvo trabajando con la austeridad fiscal, o sea, superávit fiscal, el superávit primario, el que excluye el pago de la deuda, pero, repito, el déficit fiscal ha estado presente por el alto costo de la deuda pública y el crecimiento de la misma, ¿no? Entonces, la cuestión es de que no tenemos condiciones macroeconómicas ni en las finanzas públicas ni en el sector externo. Tenemos un déficit de cuenta corriente de arriba de 32 mil millones de dólares. Y si estos no se han generado un contexto de crisis, repito, ha sido por el superávit de la cuenta financiera, la entrada de capitales. Entonces surge la pregunta, ¿México tiene asegurado la entrada de capitales? ¿Qué más vamos a vender para que vengan los capitales? Y luego, si aumenta la tasa de interés para que el capital venga, ¿cómo fregados vas a pagar esa mayor tasa de interés? Si esa tasa de interés me está llevando a menor crecimiento económico, me está llevando a mayor deuda, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, igual, ¿cómo encargar las cláusulas impuestas del acuerdo bilateral México-Estados Unidos? ¿Las va a aceptar el Senado? Pues sí, el partido tiene mayoría. Pero de nuevo, ¿no? Es decir, nos va a llevar a exportar menos, a importar más. México se comprometió a importar más granos básicos, entonces relega el sector agrícola. Entonces, ¿cómo vas a financiar el mayor déficit en el cual vas a caer? Y luego, repito, ¿no? Si Estados Unidos está tomando instrumental políticas arancelarias a favor de su industria, pues tú instrumenta también políticas arancelarias a favor de la industria y a favor del sector agrícola. Haz lo mismo que la principal economía del mundo y no sigas firmando acuerdos comerciales donde somos perdedores. Y luego esos acuerdos comerciales te impiden tener política agrícola, te impiden poner política industrial, política de subsidios para apuntalar la dinámica económica nacional. Es una pérdida de manera soberana de la política económica, ¿no? Entonces, ¿cómo afectará la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Sí, hay artículos que señalan de que varias empresas chinas se van a establecer en México para evitar los aranceles que Estados Unidos ha colocado a los productos chinos. Pero Estados Unidos no es ningún tonto, ¿no? Lógico, se va a dar cuenta de eso, entonces va a poner aranceles a esas empresas chinas que se establezcan en México para exportar a Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, Estados Unidos va a estar a toda costa evitando que su déficit exterior aumente. Y no por nada plantearon estos acuerdos bilaterales que van a estar revisándose cada año prácticamente, ¿no? Sí, o sea, si sigue Estados Unidos teniendo déficit con México, le va a seguir imponiendo condiciones para disminuir su déficit, y eso nos va a seguir a nosotros afectando. Los efectos de una guerra comercial dependerán, lo que dije anteriormente, de cómo los gobiernos reaccionan al freno de sus exportaciones. China está dinamizando su política fiscal para impulsar su mercado interno. Estados Unidos, por su parte, espera que los aranceles de las importaciones y la reducción de impuestos a las corporaciones impulsen la inversión y así el crecimiento. Repito, pero en esta batalla, repito, China está ganando. La que sigue, por favor. Entonces, ¿quién será el motor del crecimiento si el gobierno se ajusta el cinturón? Este vato que va a ser vicepresidente, el empresario regiomontano, el señor Romo, dijo que el gobierno se va a amarrar el cinturón para que el sector privado sea el motor del crecimiento, ¿no? Es no saber nada de economía, ¿no? Porque la economía son tres sectores, ¿no? Sector privado, ahorro e inversión; sector público, gastos, recaudación; sector externo, exportaciones e importaciones. Decimos, la economía mexicana se caracteriza por tener déficit de comercio exterior, importamos más de lo que exportamos, y esto nos lleva a que el sector privado tenga déficit. Si las importaciones son mayores que los que exportamos, las importaciones desplazan la producción nacional y merma la capacidad de ahorro, o sea, tenemos déficit, ¿no? Y esto lleva a endeudar al sector privado. Si eso le sumas, ¿no?, de que el gobierno te va a recaudar más de lo que gasta, o sea, el superávit primario, te va a contraer más el mercado interno y te va a afectar más las finanzas del sector privado. Lo va a sobreendeudar más. El gobierno, para no endeudarse, va a gastar menos.
Y al gastar menos, contrae la actividad económica, venden menos las empresas y sobreendeudan las empresas, ¿no? ¿Cómo va a ser el motor del crecimiento del sector privado? ¿No? Si le vas a afectar más sus finanzas tanto por el sector externo como por las finanzas públicas, ¿no? Entonces de ahí la importancia, jóvenes, de saber economía, ¿no? Y no irse con los cantos de sirena. Entonces, la política económica no debe continuar con la austeridad fiscal, ni con altas tasas de interés, ni estabilidad cambiaria, que viene instrumentándose a favor del sector financiero, debido a que atentan sobre las condiciones endógenas de acumulación, incrementan las presiones sobre el sector externo, incrementan el nivel de endeudamiento de la economía e impiden que se actúe en forma contracíclica, ¿no? Y en eso estamos. O sea, seguirán las altas tasas de interés, seguirá la austeridad fiscal, ¿no? Lo cual te impide condiciones de crecimiento. Atentos sobre la esfera productiva, seguirán las presiones negativas sobre el sector externo y aumentarán los requerimientos de entrada de capitales. ¿Cómo vas a asegurar esa mayor entrada de capitales? Por lógico, tienes que seguir permitiendo el lavado de dinero, ¿no? Y la bronca es que ya no hay activos que vender, ¿no? Para que siga viniendo la inversión extranjera. Entonces la política fiscal juega un papel importante en estabilizar la economía, pero ello no se logra con el equilibrio fiscal, sino actuando de forma contracíclica, ¿no? Es decir, para que la política fiscal estabilice la economía, tendría que trabajar con gasto deficitario. O sea, el gobierno, el gasto mayor que la recaudación. ¿Para qué? Para impulsar el mercado interno. Y también un gasto deficitario en favor de ¿qué? De sustituir importaciones, ¿no? Aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones para disminuir el déficit de comercio exterior y así mejorar la dinámica de acumulación del sector privado. O sea, esta ecuación es fundamental. Pero no, repito, tenemos una política de austeridad fiscal que te va a mejorar más la dinámica de acumulación. La que sigue, joven. Entonces, ahí está. La política fiscal para contrarrestar los problemas financieros del sector privado y para reducir el déficit de comercio exterior. Una reforma tributaria que favorezca al sector productivo y grave el capital financiero y pase y también que lleve a la economía informal a la formalidad. Es decir, el 58% de la población ocupada está en la economía informal. Un montón de empresas que están en la economía informal. De repente uno abre un portón o una puerta, es una fábrica o una empresa con 20 o 50 trabajadores en la economía informal, que no pagan impuestos. Entonces, tú tienes que ganar de la informalidad a la formalidad, justo para enfrentar la recaudación. Y luego te han anunciado que no van a aumentar impuestos. Por favor, carajo, ¿no? Si el gobierno perdió el control de la moneda con la autoridad del Banco Central, pues entonces tienes que aumentar la recaudación. Si no, a ver, por favor, ¿no? Y luego también otro elemento, fíjense, el gobierno recauda lo que gasta, ¿no? Si el gobierno gasta poco, termina la actividad económica y termina recaudando poco. Si el gobierno quiere ver incrementada su recaudación, tiene que gastar más, ¿no? En favor de la producción nacional, para así incrementar el ingreso de las empresas e individuos y así recaudar más, ¿no? Supongamos que el impuesto, la tasa es 20%, no va a aumentar la tasa, 20%, ¿sí? Pero si el ingreso nacional es 200, recaudas más que si el ingreso nacional fuera 100, ¿no? Si el ingreso nacional es 200, recaudas 40. Si el ingreso nacional es 100, recaudas 20. Entonces, para que el ingreso nacional sea 200, pues tienes que gastar más, ¿no? Para así recaudar más, ¿no? Pero no. Está con política de austeridad fiscal que te va a frenar el crecimiento económico, entonces vas a terminar recaudando menos. Entonces eso te va a mermar más, presionar más sobre las finanzas públicas. Entonces, estos vatos, de nuevo, no saben economía, ¿no? Te dicen, es que vamos a gastar menos para endeudarnos menos, ¿no? ¿Cuál es la situación de los países europeos? Excepto Alemania, que es la economía victoriosa de la Unión Monetaria Europea. Todos los países están con política de austeridad, ¿no? Tratando de ¿qué? De disminuir mucho la deuda. Y vean ustedes los datos, la deuda sigue creciendo en todos ellos. ¿Por qué? Repito, al gastar menos, frena la actividad económica, terminan recaudando menos. Y luego también está el problema de los fondos de pensión, ¿no? Al gastar menos, frena la actividad económica, aumentas el desempleo y hay menos trabajadores cotizando en el sistema de fondos de pensiones, ¿no? En 1980 había 23 trabajadores activos por un jubilado. Actualmente hay 3 activos por un jubilado. Entonces el gobierno tiene que apalancar los fondos de pensiones vía deuda pública, ¿no? Entonces, eso te ha incrementado el monto de la deuda. Entonces, por más que este vato dice, vamos a disminuir el monto de la deuda, pues no, vato, ¿sabes qué? Las mismas contradicciones, la contracción del gasto público te lleva a aumentar la deuda, ¿no?
porque termina recaudando menos, te presionas negativamente sobre las finanzas públicas, caes en mayor deuda, aumentas el desempleo, hay menos trabajadores cotizados del sistema de fondo de pensiones y tienes que apalancar el fondo de pensiones con mayor deuda. Y luego también, ¿no?, al gastar menos, hay menos crecimiento de la productividad, hay mayores rezagos productivos, sigues incrementando el déficit del comercio exterior y tienes que endeudarte en dólares para poder financiar el déficit del sector externo, derivado de los problemas de los mayores rezagos productivos que te originan la contracción del gasto público y de la inversión. ¿Está claro? Entonces, pues, no por nada el güey de Peña Nieto termina con mayor deuda interna y externa, ¿no?, de la que tuvo en diciembre del 2012, ¿no?, como consecuencia de la misma política de austeridad fiscal. ¿Y esto le va a pasar a este vato? Tienes que decir que no es amigo tuyo, tú, Jaime. Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos? ¿No? Fíjense, esta es una cuestión importante, ¿no? ¿Qué nos dice los textos convencionales? No, es que el déficit fiscal es malo porque conlleva mayor deuda, mayor tasa de interés. El déficit fiscal es malo porque genera mayor inflación. En absoluto, en absoluto. O sea, el gobierno puede tener déficit fiscal sin crear inflación. Si tú el mayor gasto lo canalizas a impulsar la productividad, a incrementar la capacidad productiva, por lógico, ¿no?, vas a incrementar la oferta y en consecuencia vas a evitar presiones inflacionarias y evitar presiones sobre el déficit del comercio exterior, encaminado, repito, a sustituir importaciones. Fíjense, el mismo Fondo Monetario Internacional, ahí se le pasé a Jaime la referencia, un artículo de 2012, señala esto, ¿no? El Fondo Monetario Internacional justifica el gasto deficitario en favor del desarrollo productivo, en favor del desarrollo tecnológico. Y estos vatos, ¿no?, se siguen defendiendo de la austeridad fiscal para evitar presiones inflacionarias. Por favor, no actualícense, ¿no?, los tomadores de decisiones. Y luego también, ¿no?, es decir, no necesitas deuda, emitir deuda para gastar. Un gobierno soberano que tiene control de la moneda gasta, ¿no?, acreditando en la cuenta bancaria de aquellos que le venden bienes y servicios. Si tú el gasto deficitario lo canalizas a incrementar la capacidad productiva, el ingreso nacional, vas a terminar recaudando más y por lo tanto vas a disminuir el déficit fiscal con el cual impulsaste la dinámica económica, ¿no? Pues no dice, no, déficit fiscal no, por favor, no. O sea, ¿a quién ha favorecido la austeridad fiscal? O sea, aquellos que han pasado a invertir en Pemex, aquellos que han pasado a invertir en la infraestructura, en la CFE, aquellos que están recuperando las empresas públicas. Porque el gobierno, para mantener la austeridad fiscal, repito, deja de invertir en esos sectores estratégicos y le abre la puerta a la cúpula empresarial nacional e internacional para que invierta ahí, ¿no? Repito, las políticas económicas no son neutras, responden a intereses de clase. Aquí está, ¿no? El gasto del gobierno no está limitado por sus ingresos, sino por los recursos disponibles de la economía. ¿Qué implica esto, no? Es decir, que yo no puedo gastar en forma indefinida, ¿no? Todo va a depender de la capacidad de respuesta a ese gasto. ¿Está claro? Porque si no tengo capacidad productiva que me responde ese gasto, pues va a repercutir en inflación o va a repercutir en mayores importaciones. Me llamaba a propósito Noroña la semana pasada, ahora es diputado otra vez federal, y dice, oye, estaba en la sesión, dice, un panista plantea incrementar sus salarios a 350 pesos, ¿no?, al día. Dice, ¿cuáles serían las consecuencias de aprobar eso? Le dije, mira, de hecho él mismo decía, eso lo habían planteado cuando ellos fueron gobierno. Le dije, la bronca es que si tú incrementas los salarios en 350 diarios, vas a incrementar tremendamente la demanda, ¿no? Y, repito, importamos el 90% del arroz que consumimos. Importamos trigo, importamos maíz, importamos frijol, etcétera, etcétera. Entonces, al incrementar los salarios, pues va a incrementarse la demanda, te va a crear presiones inflacionarias, mayores importaciones y mayor déficit de comercio exterior. Y por lo tanto te va a llevar a mayor devaluación si no puedes financiarlo, ¿no? Entonces hay que decirles, le dije, pues diles que cuando ellos fueron gobierno, desatendieron la industria, desatendieron la agricultura y no tenemos capacidad productiva para satisfacer un incremento salarial de esa proporción, ¿no? Porque fíjense, un elemento importante, jóvenes, aquellos que están en los últimos semestres de la licenciatura o la maestría, qué sé yo,
temas a analizar, a investigar en las tesis. Ahí está la cuestión de la importancia del crecimiento potencial de la economía. ¿Y cuál es el crecimiento potencial? Aquel que me permite crecer sin inflación, ¿no? Yo recuerdo una conferencia que dio, una plática, mejor dicho, Guillermo Ortiz, cuando era gobernador del Banco de México, ahí en la Facultad de Economía. Un profesor le dijo, oye Guillermo, ¿cuál es el crecimiento potencial de México? Y en aquel entonces el banco dijo 4.1%, ¿no? O sea, que crecimiento sin inflación. Pues resulta que el crecimiento que hemos venido teniendo es 2.4 y en este sexenio 2.1, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica? Fíjese, si el crecimiento promedio anual que tuvimos del 39 al 81 fue 6.4% promedio anual. Entonces, ¿qué implica haber disminuido el crecimiento potencial de la economía? Entonces, es indicativo de que tenemos menos industria, menos agricultura, menos crecimiento de productividad, ¿verdad? Entonces, eso te impide cualquier política de incremento salarial, te impide cualquier política de incremento de empleo o cualquier política de distribución de ingresos, porque estas políticas te vendrían a incrementar demanda y no tenemos la capacidad productiva para satisfacer la mayor demanda, ¿está claro? Te generaría rápidamente presiones inflacionarias o presiones sobre mayores importaciones, mayor déficit de comercio exterior, ¿está claro? ¿No? Entonces, de ahí que ahora, el día de ayer, el Senado por mayoría aprobó una propuesta de otro patán que fue regente de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Mancera. Planteó una iniciativa de un salario mínimo de 174 pesos y todos lo aprobamos por unanimidad. Sí, pues bienvenido el incremento salarial, ¿no? Pero tendría que ir acompañado de qué? Pues de una política agrícola, de una política industrial, para potenciar la capacidad productiva, para satisfacer la mayor demanda que se va a generar por el incremento salarial, está claro, ¿no? O si no, nos va a generar presiones inflacionarias que rápidamente va a contrarrestar el incremento salarial, ¿no? Pero bueno. Bueno, el siguiente, por favor. Esta está muy buena, esta muy buena. La política monetaria, su único objetivo que tiene el Banco Central es la estabilidad por el compra de la moneda. De hecho, yo acabo de presentar una iniciativa a los diputados del PT que me dijeron que hice una charla, yo dije que había que cambiar, porque yo pues esta misma charla más o menos la di el 28 de agosto a los diputados del PT, y ellos la tomaron, ¿no? Esta iniciativa de economía acá, ¿no? Que el Banco de México debería de cambiar sus objetivos, de incorporar el crecimiento económico y la creación de empleo, o sea, empleo alto en condiciones de baja inflación. Y les presenté el día miércoles una iniciativa que lo van a plantear el martes, y de hecho, o sea, se corrió la voz y López Dóriga entrevistó a Mario Delgado, el jefe de la bancada de Morena, al respecto y dijo, no, eso no va a pasar, ¿no? Fíjense, la misma Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, en sus objetivos es reducir la inflación y reducir el desempleo en condición de crecimiento, ¿no? Y acá el gobierno mexicano, repito, solamente tiene reducir la inflación. ¿Y cómo la ha reducido? Pues con altas tasas de interés que frenan la actividad económica, altas tasas de interés que fomentan capitales, que abarata el dólar, abarata el precio de los productos importados y nos lleva a tener menos crecimiento, menos industria, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, no, o sea, tú tienes que compatibilizar baja inflación en condición de crecimiento. Fíjese, ¿cómo se baja la inflación? Es decir, una de dos, la oferta y la demanda, ¿no? O sea, para bajar la inflación, la oferta tiene que ser mayor que la demanda. Entonces, las políticas que el gobierno instrumenta es frenar la demanda, ¿no? Para que no sea mayor que la oferta y así evitar presiones inflacionarias. Entonces, de ahí que tenemos bajos salarios, alta tasa de interés para frenar el crecimiento. Tenemos política de austeridad fiscal, disminución del gasto para disminuir la demanda, entonces así te baja la inflación. Entonces, el momento en el cual tú pones como objetivo que compatibilice la baja inflación con crecimiento, pues tendrías que bajar la inflación incrementando la oferta. ¿Está claro? O sea, tienes que incrementar la productividad para así abaratar costos, incrementar la capacidad productiva y así bajar los precios en condiciones de crecimiento y en condiciones de empleo, ¿no? Eso va a ser el reto, pero no creo que ahora la mayoría morenista lo vaya a aprobar tomando en cuenta que quieren ser bien vistos por el gran capital.
como los otros, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? También el alza de la tasa de interés en Estados Unidos impacta sobre las economías emergentes, dada la dependencia que tenemos respecto a los flujos de capital, y nos lleva a aumentos de tasa de interés que nos impide condiciones de crecimiento, ¿no? Y luego también la importancia, ¿no? Por más que el Banco de México dice que trabaja con tipo de cambio flexible, hace todo lo posible para que no sea flexible. Aumenta la tasa de interés, ¿para qué? Para que el capital México se vaya y así estabilizar el tipo de cambio. Y esa alta tasa de interés, repito, me frena el crecimiento económico, ¿no? La que sigue, un reto. ¿Cómo disminuir el déficit de cuenta corriente de balance de pagos? ¿Cómo disminuir la dependencia de entrada de capital? Estados Unidos trata de hacerlo con aranceles, política proteccionista. Trata de hacerlo estimulando la inversión, bajando impuestos para incrementar la inversión y así sostener importaciones y disminuir su déficit. Pero aquí México no tiene ninguna política industrial, no tiene ninguna política agrícola, no tiene ninguna política crediticia para apuntalar la esfera productiva, para así disminuir importaciones, disminuir el déficit exterior y disminuir nuestra dependencia de capitales. No hay política industrial ni política agrícola con respecto al nuevo gobierno. La economía tiene, lo que decíamos, tiene cada vez menos activos que ofrecer para seguir teniendo capital para financiar el déficit. Entonces, que vamos a una crisis de balance del pago, no tengo la menor duda. Entonces, si la economía no tiene condiciones de ajustar el déficit de cuenta corriente, de balance de pagos, no tiene viabilidad de seguir asegurando el flujo de recursos, pues no podrá mantener el libre comercio, ¿no? Ni la libre movilidad de mercancías y capitales, ni la estabilidad del tipo de cambio, ni la baja inflación. ¿Está claro? Porque lo que ha sustentado todo ha sido la entrada de capitales. Si no tenemos viabilidad de seguir promoviendo entrada de capitales, pues no podemos seguir financiando el déficit de comercio exterior y por lo tanto no podemos seguir manteniendo el libre comercio que me ha agudizado, incrementado el déficit de comercio exterior. Que vamos a una crisis, yo lo dije desde hace rato, gane quien gane, vamos a un contexto de crisis, porque no podemos seguir con la misma política económica que nos ha generado, ¿no? La última y nos vamos. Sí, ya lo dije, ¿no? Para que la economía tenga que depender de la entrada de capitales, tienes que tener condiciones endógenas de acumulación y crecimiento. Necesitas tener política industrial, política agrícola, política de subsidios, política fiscal, política crediticia. No lo tenemos. Sí, ya estoy terminando, ¿eh? Ah, gracias. Pensé que me ibas a tener un aviso de que 2 minutos, ¿no? Gracias, gracias. Entonces, este es el meollo, jóvenes, ¿no? La política económica debe responder a favor de lo productivo y no a favor de lo financiero como hasta ahora. ¿Por qué tenemos alta tasa de interés? Para favorecer lo financiero. ¿Por qué tenemos utilidad fiscal? Para ampliar la frontera de influencia internacional y nacional en la economía y reducir la participación del Estado y subordinar al Estado a los intereses del gran capital, ¿no? Todo eso me ha actuado en detrimento de lo productivo y por eso estamos como estamos. No crecemos, los problemas de desempleo, subempleo, los problemas de violencia que se viven a lo largo y ancho del país. Entonces, la política económica debe centrarse en favor del pleno empleo y lo productivo, ¿no? Y no seguir con equilibrios macroeconómicos, disciplina fiscal, austeridad fiscal. ¿Me explico? ¿No? O sea, los problemas son la falta de crecimiento, los problemas son la falta de creación de empleo, los problemas es la pobreza, la creciente desigualdad del ingreso. La política económica debe estar dirigida a encarar dichos problemas. Y no es a través de políticas sociales, de dar becas a los estudiantes para que trabajen en las empresas, dándoles mano de obra barata, sin costo a las empresas. No. Hay que crear empleo, ¿no? Bien remunerado y la esfera productiva. Entonces, lo que les decía, ¿cómo incrementar el crecimiento potencial? Si no se incrementa el crecimiento potencial, no hay viabilidad alguna de mejorar el bienestar de la población, en absoluto. No hay viabilidad alguna de disminuir los requerimientos de entrada de capitales. Y luego también, ¿no? Hay que redireccionar los flujos de capital. China no te permite entrar a capital del sector financiero, en absoluto, ¿no? Van a la esfera productiva. Y condicionados aquí a que transfieran tecnología al Estado y el Estado se las pasa a sus empresas nacionales. En cambio, en el nuevo acuerdo comercial, como en el TPP, el Tratado Transpacífico que ya aprobó el Senado, ¿no? Es el respeto a la propiedad intelectual, el respeto a las tecnologías empresariales, por favor, ¿no?
Pues como la diferencia entre el desarrollo y subdesarrollo es la tecnología, es la cuestión financiera. Si sigues siendo respetuoso del desarrollo tecnológico de los demás, pues nunca vas a salir de su desarrollo. Pero China le exige a las empresas nacionales que transfieran tecnología a las empresas nacionales. Y aquí no, somos respetuosos, por favor. La que sigue. Entonces, la cuestión del empleo, ¿no? Los salarios. No hay política de empleo. El único que puede crear empleo sin fines de lucro es el Estado. El sector privado te crea un empleo si este le reditúa más allá de lo que va a gastar en su contratación. Y para crear empleo, pues él tiene que gastar, él tiene que trabajar un gasto deficitario. Y repito, acompañado de creciente capacidad productiva para satisfacer la mayor demanda que generaría el proyecto salario y el proyecto de empleo. Luego, repito, la pobreza no se combate con dar mayores pensiones a los de tercera edad, ¿no? O becas a los jóvenes que no tienen trabajo. ¿No? La pobreza se combate creando empleo bien remunerado. La mala distribución de ingresos se combate grabando al que más tiene, ¿no? Al sector financiero, y para impulsar la esfera productiva y la creación de empleo. Entonces, mientras no se incremente el empleo, los salarios y se mejora la distribución del ingreso, no se incrementará la demanda y no se reactivará la economía. O sea, tienes que, esto va a evidenciar que tienes que ir por todo el frente. O sea, y tienes que incrementar la capacidad productiva para satisfacer la mayor demanda que esto generaría. La siguiente, ya no sé cuándo voy a terminar. La bronca esta, ¿no? ¿Cómo encarar? Tenemos el problema de deuda creciente. Repito, está terminando este gobierno con el doble de la deuda que inició en diciembre de 2002. ¿Por qué este crecimiento de deuda? Decíamos, la deuda en sí no es mala, siempre y cuando la canalices a crear ingresos suficiente para poderla pagar. Entonces, si hemos caído sobre endeudamiento, es porque esta deuda no se ha encaminado a crear condiciones de pago, o sea, de potenciar el ingreso de los individuos y del propio gobierno para poder pagar. Fíjense, esta política de alta tasa de interés y la política de austeridad, de libre comercio y demás, nos lleva a que, a frenar el crecimiento económico. Si tienes alta tasa de interés, pues ¿cómo pegado la vas a pagar? ¿No? Entonces, para poderla pagar, tienes que el ingreso crezca más que la tasa de interés, ¿no? Y así vas a tener eso excedente para poderla pagar y poderla reducir, ¿no? Entonces, la política económica tiene que estar encaminada a eso, ¿no? A potenciar el crecimiento económico, empresas e individuos y el propio gobierno y reducir la tasa de interés. Pues estamos en un contexto donde la tasa de interés tiende a crecer, entonces, y por lo tanto crecemos cada vez menos, ¿no? Entonces se va a reducir el problema sobre el endeudamiento. Entonces lo que decíamos, entonces a través de disminuir el gasto vas a reducir el monto de la deuda, porque caes en este círculo vicioso de contraer la actividad económica, recaudas menos sobre los problemas. Entonces esto, ¿no? Porque nos dicen, no, es que el gobierno está altamente endeudado, hay que disminuir la deuda, no. El alto nivel de endeudamiento no es impedimento para gastar, todo depende de dónde lo gastas. O sea, si incrementas el gasto en favor de la creación de empleo, en favor de la esfera productiva, vas a potenciar el ingreso y vas a terminar recaudando más, ¿no? ¿Para qué? Justo para poder pagar y disminuir el monto de la deuda. Ahí está la situación en países europeos. O sea, han caído un ciclo vicioso, gastan menos y la deuda sigue creciendo. Para salir de esa problemática tienen que gastar más. ¿En favor de qué? De efectos multiplicadores internos para incrementar el ingreso de los propios individuos y así poder recaudar más y poder disminuir el monto de la deuda. Ahora, la cuestión es la siguiente, que la gente que toma decisiones se basa en los libros de texto convencionales, los dictados de las instituciones financieras internacionales y no se actualizan. O sea, la crisis y el contexto de reducción y desempleo pasa a cuestionar, ¿no?, los paradigmas teóricos predominantes. Entonces tenemos que repensar, ¿no?, ser creativos, innovadores, para poder salir de esta problemática. Y lo que decíamos con respecto a los fondos de pensión, fíjense, a propósito de este subsecretario de egresos que va a estar Gerardo Esquivel, dijo hace más de un mes, y lo va a seguir repitiendo, con respecto que van a plantear una reforma hacia el fondo de pensiones. Y la discusión se ha centrado en que van a pasar la edad de jubilación de 65 a 68.
Ya están también los empresarios diciendo, no, también hay que aumentar la cuota, las aportaciones para la jubilación, obrero patronal. Y este vato, el subsecretario de Egresos, que fue alumno de Robert Barro, o sea, de los principales neoclásicos de Estados Unidos, dijo que se va a aumentar el porcentaje de los fondos de pensión a invertir en los mercados financieros internacionales, porque la ley se vino modificando. Antes el gobierno era el que controlaba todos los fondos de pensión, pues el sector financiero presionó para que esos fondos de pensión fueran las instituciones financieras, porque esos fondos de pensión son recursos de largo plazo, o sea, la gente cotiza por 30 años y quien maneja los recursos va a tener un potencial tremendo. Entonces el sector financiero presionó para que el gobierno le trasladara esos recursos. Entonces están las cuentas individuales. Y la ley contempla que un porcentaje de esos fondos vaya a deuda pública, otro porcentaje vaya a la Bolsa Mexicana de Valores y otro porcentaje a las bolsas de mercados internacionales, ¿no? Entonces, en la reforma que va a plantear el nuevo gobierno, que no tiene nada de izquierda, es aumentar el porcentaje de los fondos en los mercados internacionales por la alta rentabilidad que tienen, ¿no? La Bolsa de Valores de Estados Unidos trae una rentabilidad arriba del 30% anual, ¿no? Y la Bolsa Mexicana no está creciendo. Entonces ellos tratan de esos fondos de pensión que vayan a la bolsa. Pero quien gana cuando las bolsas crecen son los que manejan esos recursos financieros, no los trabajadores. Y cuando esas bolsas caen, pues van a perder los trabajadores, porque se desvalorizan todos los recursos, ¿no? O sea, los fondos de pensión deben canalizarse ¿a qué? A generar más empleo. Repito, si antes eran 23 trabajadores activos por un jubilado, actualmente son 3 trabajadores activos por un jubilado, pues para poder asegurar las pensiones futuras tienes que aumentar el número de trabajadores formales, ¿no? Que estén cotizando al sistema de fondo de pensiones para así asegurar la jubilación futura. ¿Está claro? ¿No? Entonces, es el gobierno el que debe controlar esos recursos y no las instituciones financieras como hasta ahora, ¿no? Entonces, repito, es alarmante, ¿no? Bueno, esto yo ya he conversado con varios diputados y están de acuerdo en frenar esa propuesta que vayan a presentar los mismos diputados de Moreno, que tener algunos en contra de eso. Bueno, no sé cuántas falta la que sigue, por favor. Mire, es muy importante. Perdón, pero es muy importante. El gobierno debe tener manejo soberano de la política económica, ¿no? ¿Para qué? Para satisfacer las demandas nacionales, los propósitos públicos. La verdad que sí hemos perdido el manejo soberano de la política económica. Tenemos un banco central autónomo al gobierno. Los tecnócratas, cuyo único objetivo es la estabilidad del poder de compra de la moneda, reducir la inflación. ¿Quién se beneficia con la estabilidad de la moneda? El control de la moneda, que es el sector financiero. La estabilizan a costa de sacrificar el crecimiento económico, de llevar sobre endeudamiento, etc. Entonces, la política económica debe satisfacer, repito, las demandas de empleo, bienestar, incremento salarial, política industrial, política agrícola, y no tenemos. Es un problema de soberanía, de seguridad nacional. El tener el manejo soberano de la política monetaria, fiscal, cambiaria, crediticia, en favor, repito, de los propósitos públicos. Yo no sé cuántos votos se van a necesitar, carajo, ¿no? Porque el 1 de julio pasó a significar la necesidad de cambio, ¿no? Bueno, la siguiente, para esta sí es la última. Es muy importante, ¿no? El sector financiero gana lo que quiere, ¿no? Tenemos una banca disfuncional al crecimiento económico. La banca trae ganancias entre 25 y 28% anual en los últimos años, donde la economía está creciendo al 2.1%. Estaba leyendo unos documentos de la Conducef de lo que la banca cobra en las comisiones. El 70% de las ganancias de la banca en nuestro país es por comisión, ¿no? Y la otra, el porcentaje es en torno al diferencial entre la tasa de interés activa y pasiva, ¿no? Y lógico, van a venir planteamientos de regular el sistema financiero. Y ya lo estoy impulsando, ¿no? Ahí
no solamente los tomadores de decisiones, también la gente que está en el Congreso, pero bueno, está bien que me estén escuchando y espero que seguir planteando iniciativas en esta dirección, ¿no? Y pero la bronca es la siguiente, ¿no? Para poder transformar el país no es a través del Congreso, la gente tiene que manifestarse en las calles. Es lo que planteo acá, ¿no? El problema es político, es un problema de correlación de fuerzas, ¿no? ¿Dónde está la gente manifestándose en las calles por política de empleo, por política de incremento salarial, por política de distribución de ingresos, o por política industrial, o por política agrícola, o por regular estado financiero en favor de lo productivo, en favor del empleo, ¿no? Entonces, terminando, no se puede seguir con las políticas de libre comercio, de libre movilidad de mercancías y capital, su política de austeridad que nos han llevado a la problemática que el país tiene, ¿no? O sea, ¿qué proyecto de nación queremos? Este güey que habla de la cuarta transformación, ¿no? La cuarta transformación pasa por un país diferente, no por seguir con las mismas políticas económicas que nos han llevado al subdesarrollo y nos han llevado a que el país no nos pertenezca, ¿no? Está claro, ¿no? Bueno, te dejo, muchas gracias. Pues en este momento